Cuando Ziklag es tu habitación. When Hay Ziklag algunos que is viven en Ziklag is where you live. y no There's se some dan who live cuenta. in Ziklag and they don't even know. ¿Y qué es Ziklag? Ziklag es el lugar Ziklag donde David is the vivió place where David lived por un tiempo for a short y es el time, lugar del and that's enemigo. the place of the enemy. El lugar del The enemigo place of the es un enemy lugar donde is a nos place metemos a where veces sometimes we cuando get le llamamos un into lugar when de we call it a complacencia, place of complacency, un lugar donde estamos a place where we're satisfechos satisfied con venir a la iglesia, with coming to church, hacer algo en la iglesia, doing something in the church, pero no estamos en realidad but caminando in con el reality we're Señor. not walking with the Lord. Es un lugar de It's a complacencia, place of es un lugar complacency, it's a de place of escondedero, es un hiding, lugar donde It's a nos place hacemos where satisfechos, we're made estamos satisfied. satisfechos, ya no We're quiero más, satisfied. I don't want any more. ya sé suficiente, I know yo enough. sé qué hacer, I know no what me to diga do. ya, Don't yo tell ya me tengo todo anymore. I have it all arreglado. taken care of. Es un lugar peligroso It's a dangerous place porque cuando se mete ahí la because persona when no a quiere person salir de gets in ese there, lugar. Es muy difícil para un pastor sacar a una persona de ese lugar de complacencia. Es un lugar donde estamos seguros it's a place where we are de lo que safe somos, or sure of del what we lugar que are. ocupamos con el The place that Señor we y no occupy with the necesitamos Lord más. and we don't need any more. David se había metido en David had este gotten lugar. into this place. Mientras David estaba And conectado while con David was Dios, connected to God, Dios dirigía su vida. God directed his life. Dios estaba en el centro de, God de was toda in the la vida de David. of all of David's life. Pero David, But por razones David, for de reasons of problemas que tenía, problems that he had, andaba huyendo de he was Saúl, fleeing from Saul, que lo andaba persiguiendo para who matarlo. was searching for him to kill him. Y después de un tiempo de And andar after huyendo a de un time lugar a of otro, de un lugar a otro, y living, parece que going donde from one quiera place que to iba, another, wherever he Saúl went, lo it encontraba. seems Y Saul él would tenía find que him, huir de ahí and he para had escaparse. to leave there to escape. Y muchas veces cuando los And many problemas times when vienen, problems come, nos metemos en un we lugar get in a place de complacencia. of complacency. Es decir, un lugar Which means a donde place sentimos que where las cosas we van a ser feel como that son things are y gonna no hay be how nada they que are and podemos there's nothing that we hacer can do about para it to cambiarlas change things. y que tenemos que aceptarlo y tenemos que And seguir we have to adelante. accept it and go on. En una parte ese es una In buena, un buen in lugar one para way, that's a good estar place to be in si estamos if we confiando are en Dios. trusting in God. Pero si no estamos But confiando if en we're Dios not es un trusting lugar in muy God, peligroso it's a very para dangerous encontrar. Y place quiero to quiero find ourselves regresar y in. contar And I un want to go poquito back de and tell you a de la little vida about the life del tiempo de David the time antes of de David llegar a before Ziklag, he got ¿ok? to Ziklag. Antes de llegar a Ziklag. Before he got Y to Ziklag. vamos a comenzar en And we're going 1 to start in Samuel, 1 Samuel capítulo 8, chapter 8, del 1 al 8. 1 to 8. Cuando ya lo tenga me da un And when you amén. have it, say amen. Amen. Samuel está antes de Reyes y Samuel, Reyes está antes de First Samuel Crónicas y Samuel está before, después de Jueces. It comes Ok, before Primera de Kings, and Samuel. it's after Judges and Ruth. 1 ¿Ya lo Samuel tiene? 8. You have it? Amén. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, And it puso came a to sus pass when hijos por Samuel was jueces old that sobre he made his Israel, sons y el judges nombre de su over hijo Israel. primogénito Now fue the name of his Joel, firstborn y el was nombre del Joel, segundo and the name of Abías, the second y eran Abias. jueces And they were judges en Berseba. in Beersheba. Pero no anduvieron los And hijos his por los sons walked caminos not de in su his padre, ways, antes se but turned volvieron aside tras la avaricia, after lucre, dejándose and took sobornar bribes, y and perverted pervirtiendo el derecho. Entonces todos los Then all ancianos the de Israel elders se of Israel juntaron gathered y themselves vinieron a together Rama para and ver came a to Samuel, Samuel
unto Y le robbery. dijeron, he aquí And tú said unto has him, envejecido Behold, thou y art tus old, hijos no and andan thy en tus sons walk caminos. not in thy Por ways. tanto, Now make constitúyenos us a king to ahora judge un us rey que nos like all the juzgue nations. como tienen todas las naciones. Pero no agradó a But the Samuel esta thing palabra displeased que Samuel dijeron, when they said, danos Give us a un king rey que nos to judge juzgue. us. Hasta entonces ellos Until habían tenido then, they jueces, had judges, profetas, prophets, pero nunca un rey. but never a king. Las demás naciones que The no other eran nations naciones de who were Dios not nations of tenían God reyes y had eran kings, gobernadas por and they were reyes. governed by kings. A ellos se les hizo For fácil them it was que easy sería mejor que to estuvieran say gobernados it'd por be un better to be rey governed by a king cuando ellos estaban gobernados por el Rey when de they Reyes, were que governed es by the King of Cristo Kings, who is Jesús. Jesus Christ. Pero ellos ignoraron But eso they y ignored prefirieron that and un rey preferred humano A human king para que arreglara sus asuntos, para que los cuidara y to para take que los care of guiara. them and to guide them, and Y esto desagradó This al profeta Samuel. displeased Samuel, Samuel. acuérdese Samuel, que remember, fue el profeta he que was the ungió a prophet who Saúl anointed Saul para ser rey. to be king. También ungió a David He para also ser anointed rey. David to be king. And Se recuerda de la You vida de remember Samuel the life fue of Samuel, it was- que él se crió con he con was brought up Elí, with Eli, el profeta Elí, the prophet Eli. cuando la mamá de Samuel when no podía Samuel's tener mother hijos, couldn't have children, y and Ana, y Anna, fue y oró el profeta por ella, she y went Dios to le dio the un prophet hijo, y and ella prayed, and le había God gave prometido her a a Dios que child. lo iba a And she entregar promised God that he would, que lo she iba a would give dar him up en el templo. to the temple. Y así fue. Después de un año, 2 años And que el after a niño year, 2 creció, ella the lo child regresó, grew and regresó she al went templo back y se lo to the dejó a temple Elí. Elí and lo left the child there crió. for Eli, and he raised him. Y Samuel llegó a ser un And profeta Samuel came to be muy a poderoso. very powerful prophet. Pero cuando él se hizo, But se hizo anciano, when he got puso a sus hijos que he tomaran su had lugar, y his sus children take hijos his place, but his children no guiaron las cosas como didn't debían, y entonces guide ahí things empezó as they todo el should be, and problema. that's ¿Ok? where all the Y problems Samuel started. oró a Jehová y dijo a Jehová a And Samuel Samuel, prayed unto the oyes Lord, and the Lord said la unto voz del Samuel, pueblo Hearken en unto todo the lo voice que of the te people, digan, and porque all that no they te say han unto desechado thee, a for ti. they Esto es lo have que not Dios le rejected contesta, thee. ¿ok? This is Samuel God's se answer. quejó con Dios, y Samuel Samuel oró a complained Jehová y to dijo God, and Jehová he a replied Samuel, back, oye la and the voz Lord del said unto pueblo Samuel, en Hearken todo unto lo que the te voice of the digan, people, porque and all that no they say te unto thee, han for they desechado have not a ti rejected mismo, thee, sino a but they mí have rejected me han me, desechado, that I para que should no not reine reign sobre over ellos them, conforme a todas according las to all obras que the han works hecho which they desde have el done día since the que day los that I saqué brought de them up out Egipto of Egypt, hasta hoy, even unto dejándome this a mí day, y sirviendo wherewith a they have dioses forsaken ajenos, me, así and served hacen other también gods, so contigo. do they Fíjese bien, also unto ¿de thee. quién era la ofensa? See now De who they were Dios mismo. offending. They were offending God himself. Era ofensa que It was the offense el humano estaba that haciendo, the human pero la was ofensa se committing, estaba but the haciendo offense was being directamente made a Dios. directly to God. ¿Por qué Dios lo tomó Why did en God serio? Es take it porque so Dios los seriously? había liberado de la God had esclavitud de freed los them egipcios de from 400 slavery of the años, Egyptians for 400 y los years. había puesto And he had libres, made them y les free. había advertido que And he cuando had ellos warned them entraran that a when la they tierra prometida got to the no promised se land, olvidaran de for them not Dios, to forget about que no God, fueran a servir a for dioses them not ajenos, to go serve que tuvieran these cuidado other gods, to be careful de seguir a Dios. Y como to usted seek puede ver God. ahí, And as you ellos can se see there, desviaron, they no siguieron strayed. el camino They como didn't follow debían. the way that they should have. Y And entonces Dios le dijo, then God déjalos, haz lo que ellos te said, pidan que hagas, let them do porque me what- están do ofendiendo a what mí, they're no a ti. En el asking verso 19 of dice, you, pero they're el offending me, pueblo not you. no quiso oír Verse 19 la voz de Samuel y dijo, says, no, "Nevertheless, the sino people que refused to habrá obey the voice of rey Samuel, sobre and they said, nosotros. Nay, Samuel but we les will have a king advirtió over us." Now Samuel warned que them no era una that buena it idea, wasn't a good idea. pero ellos tercos diciendo, But them being queremos stubborn un said, rey. "We want a Dios king." les dio un rey, God si gave usted them se a king, acuerda. and if you remember, 9:16 dice, mañana a esta 9:16, misma hora
yo enviaré a ti Says, un varón de la "Tomorrow about this tierra de time I will send Benjamín, thee a man al out of cual the land of ungirás Benjamin, por príncipe and thou sobre shalt mi anoint pueblo him to be Israel, captain over y my people salvará a mi Israel, pueblo de manos that de he los may save filisteos, my porque people out yo of the he hand of the mirado a mi Philistines, pueblo, for I por have cuanto looked su upon my people, clamor because ha their cry llegado hasta hath mí. come El unto verso me." 17. Verse 17. Y luego que And Samuel when vio a Samuel Saúl, saw Jehová Saul, le dio, the Lord said unto le him, dijo, he aquí, este Behold, es the el man whom varón I spake to cual thee te, of, te hablé. this Este same gobernará mi shall pueblo. reign over my people. 15:11. Estamos en 1 Samuel, ok. For Cuando in le 1 nombre Samuel, when I give you a versos o scripture, capítulos, a es en chapter, 1 it's in Samuel, 1 ok. Samuel, okay? Dice, It says, me pesa "It haber repenteth puesto me por that rey I a have Saúl. set Fíjese up bien, lo Saul." ungió por rey See, he anointed him to y be no king, fueron más que unos cuantos años but it was just a después. few years later Dios está diciendo, when God me is saying, pesa ver "It repenteth puesto me, a I'm Saúl por sorry rey. I ¿Se acuerda made que Saul the Dios king." eligió a Do you remember Saúl? that God chose Saul? ¿Se acuerda que Dios Remember le that dijo a God David, le told dijo, yo voy David, a he said, mandar este "I'm going to joven send a this ti young man to y you, tú lo vas a ungir and you're como going to rey? anoint him as king." Y no pasó mucho And tiempo. not Y much digo yo, time qué passed triste after sería that, and I'd say how que sad it Dios would se be quejara de for nosotros, de God to alguno de complain nosotros about así. any of us that Me way. pesa ver puesto este varón I por repent for autoridad. having, or I Me regret pesa having haberlo putting this puesto en este person puesto. Me pesa as haberlo an puesto authority. en I regret having done este this or that, ministerio. putting Qué them in triste, this ¿verdad? ministry. How sad. Porque se ha vuelto de en pos de mí For y he has no ha turned back cumplido from mis following me and palabras y is se not before my apesadumbró commandments. Samuel y And it grieved clamó a Samuel, Jehová and he toda cried aquella unto the Lord noche. all night. Samuel es el profeta. Samuel's the 15, prophet. 18 al 21. 15:18 to 21. Y Jehová te And the envió Lord en sent thee on a misión y journey dijo, and ve, said, destruye Go a and los utterly pecadores de destroy the Amalek sinners, y hazles the guerra hasta que Amalekites, los and fight acabes. ¿De against qué está them hablando until they ahí? be consumed. Está Now, what is he hablando de talking que about? Dios le dio He's una talking palabra about a God Saúl. giving a Fíjese word to bien, Saul. lo importante que See es how important cuando it Dios is habla when God a speaks nosotros. to us. Cuando Dios te da una palabra, When God gives you a tú debes de word, seguir esa palabra you a la should letra. follow that word to the letter. Dios le dijo a God Saúl, told quiero que Saul, vayas I want you to go y destruyas esta destroy ciudad o esta this nación. city or this Ve y nation. toma al Go rey todos y and acaba take con the él. king and everybody and Él no lo hizo. finish with them. He didn't do it. Por ambición, Because of guardó ambition, lo más gordo de los He animales saved the fattest of the animals, y hasta al rey and también. he even Y spared the entonces aquí king. está Jehová And so hablándole, here's the Lord speaking to him, o Samuel or hablándole a Samuel Saúl, speaking to Saul, diciéndole, esto es lo que has saying, hecho. "This is what Jehová you've te done. envió en The misión Lord y sent dijo, you ve, destruye a los on a pecadores mission de and said, Amalek go." y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no He- has oído la voz de Jehová? Sino Wherefore que didst thou not vuelto obey al the voice of the botín Lord, has but did hecho lo fly malo upon the ante soil, los ojos de and did Jehová. evil in the Y eyes of Saúl the Lord? respondió a And Samuel, Saul said unto antes bien Samuel, he Yea, I have obedecido la voz de obeyed the Jehová. voice of the Fíjese bien. Lord. Él se está See, excusando. he's excusing Y fui a la himself. misión que And Jehová have me gone the envió, way y which es the Lord verdad, sí sent me, fue. and that's true. He Y he did go. traído a And have Agag, brought Agag, rey de the king Amalek. of No le Amalek. dijo que lo He trajera. didn't tell him Y he to. destruido a los And have amalecitas, utterly mas el destroyed the pueblo, Amalekites. echándole la But culpa the a alguien people, más, mas el blaming pueblo someone else, but tomó the del people botín took ovejas the y spoil, vacas las sheep primicias and oxen, del anatema the para chief of the ofrecer things which sacrificio a should Jehová have tu been Dios utterly en destroyed Gilgal. to Fíjese bien, sacrifice unto the el Lord thy error God in tan Gilgal. grande See, this big de mistake Saúl, that Saul de made tomar estos of taking animales these animals para beneficio propio for their y own luego benefit, decir que los iba a and then usar para saying that he was sacrificárselos going a to use them Jehová. to Fíjense bien. sacrifice to the Lord. El verso 22, y See, Samuel verse dijo, 22, se and Samuel complace said, Jehová tanto en los Has the Lord holocaustos y as víctimas great como en que delight se in burnt obedezca offerings a and las palabras de sacrifices as in Jehová. obeying the voice ¿Qué of fue the lo que le Lord? dijo? What Que was era it mejor, that he said ciertamente was el better? obedecer, fíjese Certainly bien, el obeying. obedecer es See, mejor que los obeying. sacrificios Behold, y to prestar obey is better than atención que la sacrifice, and grosura to de los hearken than the carneros. fat of ¿Qué fue lo rams. que le dijo What was it a that la desobediencia? he said? Es como brujería. Because Fíjese for bien, rebellion es is como as the sin brujería. of witchcraft. Esta es la seriedad de la This is the desobediencia, hermano. seriousness No le ponemos disobedience. mucha We atención don't a la pay much desobediencia attention to o rebelarnos disobedience
en or contra, rebelling en los against. miércoles yo estoy On enseñando Wednesdays, I am a teaching, autoridad espiritual spiritual authority. y nos está enseñando And cómo we're being someternos taught a how to las submit autoridades. to authorities. No nomás las autoridades de just Dios, the a authorities todas of las God, but autoridades, all porque authorities, fíjese que because usted quizás no sabe, pero maybe you todas don't las know, but autoridades all son authorities respaldadas por are backed Dios. up by God. Todas. All of them. El presidente, el The gobierno, president, the government, los senadores, los senators, gobernadores, los the governors, mayores, los the mayors, policías, the todos police, los que tienen everyone who autoridad has en authority en su trabajo, at their los job, mayordomos, the todos son bosses, autoridad y all of them toda are esa authority, and autoridad all es of that respaldada authority por is Dios. backed ¿Por up qué by Dios God. hace eso, Now, hermano? why does God do this? Porque nada Because se mueve nothing is sin moved autoridad. without authority. Fíjese bien. Un lugar donde A no hay place autoridad es where un there is lugar no authority is a place de destrucción. of destruction. En todas partes tiene que haber autoridad. Everywhere there has Y to be cuando authority. la autoridad se And when the pierde, authority is entonces lost, ¿qué hay? then what is Desorden, there? ¿verdad? Desastre. Disaster. Una cosa horrenda, ¿verdad? horrible Ok, so, So, aquí le está reprendiendo Here, Samuel a Samuel is rebuking Saúl con Saul estas palabras, with these words. diciéndole, ¿qué acaso se agrada a Dios de sacrificios? A veces estamos dispuestos a sacrificar a See, Dios sometimes we're willing to sacrifice ciertas to God cosas, certain things, pero no estamos dispuestos but a we're not entregar willing nuestra vida a to Dios. give Fíjese our bien. lives to God. Y lo que Dios está diciendo, what yo God is prefiero saying is, I que prefer tú te sometas a for mí, you to que submit me to andes me haciendo sacrificios. than to make sacrifices Por eso to los me. sacrificios, That's why hermanos, fíjese bien, sacrifices, los sacrificios humanos son human abominación a sacrifices Dios. are an abomination to God. Los sacrificios humanos son Human abominación a Dios. sacrifices are an abomination to God. Cuando nosotros sacrificamos, fíjese bien, cuando nosotros sacrificamos When por we el amor que sacrifice, le we tenemos a sacrifice Dios. out of the No love para that we have for complacerlo, God, not to sino please Him, de un amor que but out tenemos of the a Él. love that we have for Por Him. ejemplo, cuando yo me For example, when sacrifico I para una sacrifice persona, myself es for por a el person, amor que tengo a it's esa because of the persona, love that I no have por for that obligación person, not out a of esa obligation persona. to that Fíjese la person. diferencia, ¿ok? Now see the difference. Y esto es importante And de this is saber, ¿ok? important to know. Saúl tiene celos de Saul David, ahí is empezó jealous of todo el David. mal Now de that's Saúl, where fíjese all of bien. his En bad el capítulo began. 18, versos 7 y 8, 18, cuando 7 and 8. cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a And sus the women 10,000, answered y se one enojó another Saúl en gran manera played and said, y le Saul has desagradó slain his este thousands, dicho y and dijo, David 10,000. a David dieron 10,000 y a mí nomás miles. No le falta más que el reino. He only needs. Fíjese bien lo que hace el celo, And Saul was very wroth, Se and the saying enceló displeased- tanto and the saying displeased him. He got so que jealous. empezó a buscar He manera de began to matar find a ways David. to kill David. Y esta fue la única And this razón was the only por qué lo reason persiguió, That he followed como him. decimos, por cielo y tierra, That he would look para for him matarlo, heaven and por earth so that he celos could kill him. solamente. David no le jealousy. había hecho nada, David hadn't absolutamente done nada a absolutely este anything rey. to this king. Antes le había servido, Before he had si served ustedes se him, if acuerdan, you cuando remember, David when fue de David chamaco de 15 o left when 16 he was años, 15, cuando 16 fue years old, when he y went mató al and gigante killed the Goliat, ¿se giant acuerdan? Goliath, do you remember that? El gigante Goliat He killed the lo giant mató Goliath. y He fue killed a him favor and de went Saúl. And Y got Saúl Saul's se lo favor. llevó a su palacio And Saul took y him to his David palace, era un and David jovencito que was servía a a young Dios man y who cantaba served God y and tocaba el would arpa sing and y lo play the llevó para harp que le and tocara, para que los espíritus malos se salieran de Saul Saúl liked for cuando him to come and entraban play for aquellos him because the espíritus, evil porque spirits dice, would fíjese leave bien, dice when he que would cuando play. But it Saúl says that when se Saul llenó de celos would contra be filled David with jealousy y se against enojó David and get tanto so angry que Dios, that y esto está un God, poco difícil de entender, now ¿ok? this is a little bit Que difficult to Dios le understand, mandó un that God espíritu sent malo a an evil Saúl. spirit upon Saul, Dios mismo. God himself. Porque siempre que hablamos de Because espíritus whenever we talk malos, about evil hablamos de spirits, we talk Satanás. about Satan.
¿verdad? Satanás le dio un Satan espíritu malo, gave pero no him an dice evil eso, spirit, dice but it que doesn't say that. Dios It le says dio that un God espíritu gave him malo an evil a spirit. Saúl. Fíjese bien, que quiere decir para mí que Dios Which tiene means to control, me that God has de control Satanás y de los over Satan espíritus and también. his spirits also. que Dios tiene control de todo God has control of all things, y que Dios puede and hacer God lo que Él can quiere do whatever hacer, He wants to do, como Él quiere hacerlo. how He Él es wants to Dios, do Él it. sabe He's God. He mejor que knows nosotros, better than ¿verdad? we do, right? Pero eso es lo que sucedió. Desde ese That's día what David happened. huye de Since Saúl that porque day, Saúl procuraba David had been matar a fleeing David. from Saul because Saul Verso, wanted el to kill capítulo him. 27, verso 1 y 2. 27, 1 and 2. Y dijo luego Saúl en su corazón, al fin seré muerto algún día por la And mano David said in de his heart, I shall now Saúl. perish one day by the Nada hand por of tanto Saul. me será mejor There que is nothing fugarme better a for la me tierra than de los that I filisteos. should ¿Qué speedily tanto de ustedes escape saben into the quién land eran of los the filisteos? Philistines. Now who knows who the Philistines were? Eran los enemigos They were the de enemy Saúl. of Saul. Eran los enemigos de They were David. the enemies of Eran David. los enemigos de They were los the enemies hebreos, of the Hebrews del pueblo de and the Dios. people of God. Y él va a buscar And he is going to look for auxilio de ellos. refuge Él va a in them. buscar He's going lugar to look for a place, que al cabo no tiene nada malo, because there's ¿verdad? nothing wrong with that anyway, right? Y esto es para And this comparación de is nosotros. for A veces comparison with us. nos Sometimes refugiamos we take refuge en lugares que no in convienen places por that aren't good for conveniencia. us just because they're of convenience. Y fíjese bien el resultado. And just look at the Para que result. Saúl no se ocupe de For mí Saul y no not me to ande worry buscando más about por me and todo el look for territorio me de Israel. around all No, of para que Israel. ya no me ande buscando más. So he doesn't Y look así for escaparé me. de su mano. Se And levantó that's how pues I will David escape out of y his con hand. los And David arose, 600 and he hombres que passed over tenía with the consigo 600 se men pasó that were a with him Aquís, unto hijo de Maoc, Achish, rey the de son of Gad, Maoc, que era king of de los Gath. filisteos. No consultó a Jehová. Fue la He primera did vez not que consult David, with y the Lord. quiero This que was the note first esto, time, and fue I la want you to primera note this. vez This que is the first David time tomó un that paso David sin took a step consultar a without su Dios. consulting his God. Qué tan peligroso es How cuando dangerous nosotros is it tomamos when un we paso take sin a step consultar a Dios. without consulting El God? resultado no es The bueno. result is not good. Usted quizás, si está aquí esta mañana o me Perhaps está if you're here this escuchando, morning or if you're listening, puede decir, you yo can no say, consulto a nah, Dios, I ya tengo don't need to 5 años de ask no God. consultar a Dios. It's been 5 years Y since todo I've está consulted bien. with God and everything's fine. Espérese, Oh, just wait. espérese porque Just wait, el because tiempo viene. the time Fíjese, is David coming. See, no David consultó a Dios did y él not se fue a consult with vivir God, en and he esta went to go tierra y live vivió in this algunos land, and he años lived a allí. few years there. Pero fíjese bien, But just cuando look, usted se mete when al you get territorio involved, when del you get enemigo, into the territory of the enemy, a su tiempo, in time, usted se va a tener you are que going to poner have de acuerdo to con come su in agreement enemigo. with your enemy. Y va a tener que And you're going to comprometerse. have Fíjese to hasta dónde llega. compromise, see where it reaches. Hasta dónde llega un hombre de A Dios, man of God, de la estatura de David, David of David's stature, a decidir ir to a decide pelear en and go contra and fight against del pueblo de Dios. the people of God. Y lo que me trajo a And mí what en mente brought- es just brought to una my persona mind was a que se person junte con who gets personas que together no with son people who are cristianos not Christians, y con el tiempo and o in time, en or un tiempo in- u otro va a at tener some que time or another, they're gonna comprometerse have con esa to persona. compromise with that person. ¿Me entiende? You see? Por eso That's why la Biblia nos Bible dice, ¿verdad? tells us Que si nosotros that if we no ponemos don't put una barrera a entre boundary nosotros y between us and el mundo nos the world contamina. will contaminate us. En español tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque las In malas Spanish, compañías, dice we la have a Biblia, saying that tell me who corrompen. you go around with and I'll tell you who you Fíjese are. bien,
Because it said that bad company Para corrupts. personas que dicen, no For those tiene nada people de who say, malo oh, que there's yo ande. nothing Usted anda wrong with con un me. drogadicto, usted se Well, va a if you volver go drogadicto. hanging around with a drug addict, you're going to Usted turn anda into a con un drug addict. alcohólico, usted se You va a hang around volver with an alcohólico. alcoholic, you're going to turn into an alcoholic. Usted anda con un You are con un around maldiciento, para cuando somebody who usted acuerde, curses, usted va by a the time andar you realize it, you're going echando to be cursing maldiciones also. también. Dice bien. Usted anda con un ratero, You're with a thief. que no, es mi amigo nomás. Oh, y, he's just my friend, and you know, yeah, no. Fíjese, y es más, And what's more, usted súbase al carro con un you get in a drogadicto car with a drug addict, y la policía lo para, and the police stop you. le encuentra drogas en el carro, They find drugs in his car, a que no sabe qué, and you know what? a usted también se lo van a llevar. They're going to take you away too. No, pero yo no tengo nada que ver con esa droga, yo nomás soy un amigo de I él. have nothing to do with those drugs. I'm just his friend. Nope, come on. Quiere decir que It means las that cosas things corrompen. corrupt. Si usted empieza a If venir a la you start iglesia coming to church y no es and you're cristiano, not a Christian, pero empieza a but you oír start a nosotros to hear hablar, con el us tiempo usted va a empezar a hablar speaking, como in nosotros. time you're No going to será start como talking nosotros, like pero va a us. empezar a hablar You como won't be nosotros. like us, but you'll start talking like us. Esa es la That idea de is que the idea. cuando that David se when fue al David lugar o al campo del went to the enemigo, enemy's camp, en un tiempo u otro, at él some time iba a or tener another, que he was comprometerse going to con el have to enemigo, compromise with the enemy. y es lo que sucedió. And Vamos that's what adelante. happened. So No let's go consultó on. a Jehová, He did not sino consult que the él Lord, hizo esta decisión but he made this en su misma decision cuenta. on his own 27, account. 5 y 7. Capítulo 27, 27, versos 5 5 al to 7. 7. Y David dijo a And David Aquís, said- and si David he said hallado unto gracia ante Achish, tus ojos, If I have now found séame grace dado in thine un eyes, lugar let en them alguna give de me a las place aldeas in para que some habite town allí. in the country that Pues I ¿por may qué dwell de there? estar For why tu should siervo thy servant contigo en la dwell ciudad in the royal real? city with thee? Aquís le dio aquel día a Siclag. Siclag Achish era el gave lugar him Ziklag de that David. day. Por lo cual Siclag vino a Wherefore ser de los Ziklag reyes de pertaineth Judá unto the hasta kings of hoy. Judah unto Fue this el day. número de los días que David habitó en And la the tierra time de that los David filisteos dwelt un in the año y country of the 4 meses. Philistines was a full year and 4 months. Aquí está otra ocasión here's que no another time consultó a when he Jehová. did not 28, consult the 1 y Lord. 2. 28, 1 and Aconteció 2. en aquellos And it días came to que los pass in those filisteos days that the reunieron sus Philistines fuerzas gathered their armies para together pelear for contra warfare Israel y dijo fight with David, Israel. Aquís a David, And Achish said ten unto David, entendido que Thou has de salir know thou conmigo assuredly that thou a shalt go out campaña with me tú y to tus battle, hombres. Y thou David and thy respondió men. a And David Aquís, said unto Achish, muy bien, tú Surely sabrás lo thou que shalt harás know what thy tu siervo. servant can do. Y Aquís dijo a And David, Achish fíjese said bien el compromiso que se to está David. echando Now see the nomás compromise por he's getting himself into asociación. just by association. Por asociación. By association. Por tanto, Therefore, y te construiré will I andar make de thee mi keeper of persona mine durante head toda mi vida. forever. Dice bien, se está comprometiendo See, con he's el rey, le está committing to haciendo the king. promesas que no va a guardar. he's making Tuve promises he's not conmigo gonna a keep. pelear en contra de los hebreos y yo te voy a hacer Come a with me ti to fight against uno the de los Hebrews, que and van a I'll estar a make mi you lado one of the ones who's going to por be el at my resto de mi side vida. forever. Si pasas tiempo con el enemigo, If you tarde o spend time with temprano the te enemy, sooner or comprometerás con later, él. you're going to Los compromise filisteos with him. desconfían a The David. Philistines Dios intervino didn't aquí. trust Fíjese el David. amor Now de God Dios, hermano. Y es lo que le voy a Intervene. enseñar Now let me esta show you the mañana. love of God. El amor de The Dios love of God para con nosotros. towards us. Que a pesar That de in hacer spite malas of making decisiones, bad decisions, Dios todavía tiene God su mano still has poderosa his sobre mighty nosotros. hand upon us. Y todavía nos está And he's cubriendo still covering con su mano us protectora. with his Fíjese bien. protective hand. Los filisteos juntaron todas las fuerzas gathered themselves together, en Afec al campo junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento,
Y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la David and his men, retaguardia con Aquís, y dijeron los príncipes de los sacerdotes que aquí está Jehová interviniendo por David, para que David, here's the Lord fíjese intervening bien, for si, David because, si Dios hubiera see, if permitido God had que allowed David fuera David hasta el to lugar de guerra, go to the place David of war, hubiera tenido que matar David a would sus have had to mismos kill hermanos. his very brothers. Ya. David hubiera tenido God que would hacer have- guerra or en David would have contra had to de do war los against judíos, en contra de Jews, su pueblo, against en contra de his aquellos people, que él había peleado a favor against de ellos. those that Por asociación, he él se would have, puso en un see, lugar because muy of peligroso, association, he put himself in a very pero dangerous Dios place. intervino But y God fíjese bien lo que intervened, Dios and hizo. look what God did. Le puso en el He corazón put de los soldados o In de the los heart of the soldiers, capitanes or o of lo the que fuera, captains, or whatever they were, que David, se For acordaron, David, este David they remembered es el que David peleaba is en the one contra who de fought nosotros, los against us, filisteos. the Philistines. ¿No se acuerdan lo que Don't y'all cantaban remember aquellas what mujeres? those women would David sing? mató sus 10,000. David would kill Esos tens of éramos thousands. nosotros. That was us. Eran nuestros hermanos que él They mató were our y ahora brothers viene that con he killed, nosotros. and now he's coming to ¿Y no us. creen que a la hora de la hora Don't se y'all los va a think voltear that sooner or later he was going to y turn on us? nos va a hacer daño? He's ¿eh? going to hurt us. Este Dios interviniendo This por is David. God Fíjate. intervening ¿Qué for hace aquí David. qué estos hebreos? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y What are aquí these Hebrews respondió doing here? a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de He said, Saúl, "Isn't this David, rey de the servant Israel, of Saul, que king ha of Israel, estado conmigo por who has días been with me y años y no he hallado years falta and en has él not found desde fault el in día him que se pasó a mí since the day that hasta he hoy"? Entonces came los to me príncipes de until los today. filisteos se enojaron Then the contra él y le Philistine dijeron: princes got despide angry a and este said, hombre para "Let que se this man vuelva go so that he al can go lugar que back to le the place señalaste y that no you venga con nosotros showed a him, la and that he may batalla, not come to no us to sea the que en la battle." batalla se nos vuelva enemigo. We don't want him Porque to turn con into qué our enemy during the battle, cosa because volvería what mejor la thing gracia de su Señor would que the con grace of las the Lord turn cabezas back de estos to hombres. him No than with es the este heads David of de these quien men? cantaban en las Isn't this danzas David diciendo: that they were Saúl singing hirió about, a sus saying, miles "Saul y killed David a sus 1,000 and 10,000"? David his 10,000"? Y he aquí, And behold, y David a sus 10,000. Entonces dile que se regrese, no lo Tell him to queremos. go Y back. el rey We don't estaba want him. And the king hablando was por David, talking, pero los hombres estos dijeron: no queremos que David David, vaya and con nosotros. Y entonces el rey lo tuvo que the king devolver, had to give him regresar. back. Pero Let him go fíjese back. bien, cuando David regresó, When David y ahí came es back, donde quiero and there's enseñarle where I algo. want to show you something. Cuando David regresó When David came a back Ziklag, To Siklag, al lugar de the complacencia, place of complacency, los amalecitas the habían Amalekites llegado y had habían quemado arrived la and had ciudad burnt down the y se city, habían llevado sus and they'd esposas y taken their sus hijos, wives que and eran their lo que children, dejaban which was what they would leave atrás, behind. y se los habían llevado los They'd ancianos already y taken los them, and hijos the elders and the children y las mujeres, and their wives, y encontraron and todo they found quemado. everything burnt. Y este es la forma And en this que is the way Dios in which agarra God la atención gets de our nosotros attention muchas veces, many hermano. times. Tiene que quemar He ese has to lugar burn that de place complacencia. of complacency, Ese lugar donde, that place donde dependemos where de we nosotros depend on mismos, ourselves, donde nos ponemos where we satisfechos, become donde no satisfied, necesitamos where a we don't Dios, need God, donde se nos olvida where orar, we forgot de about donde se nos praying, olvida when consultar we con forgot Jehová, about de donde consulting se with nos the Lord, olvida when we leer la forgot about Biblia, reading the donde a Bible, veces hasta se nos where olvida sometimes venir a we la even forget iglesia, to come to a veces church. se nos olvida Sometimes we forget orar, to se nos pray. olvida todo We lo de forget Dios, everything that is of God, pero todavía somos cristianos. but we're still Christians. No negamos a Dios, We don't
deny God. A cualquier momento nosotros somos firmes en el hecho de que somos cristianos. We're Yo soy firm at any cristiano. moment in the saying that I'm a Christian. Pero se nos ha olvidado lo mejor. But we've forgotten the Y este best. es el lugar que yo quiero hablarle a usted And esta this is mañana. the Que place se I want to nos ha talk to you about olvidado this el morning, that mejor we've lugar. ¿Se forgotten acuerda the de best Marta y place. Do you María? remember Mary and Martha? ¿Se acuerda que Marta andaba muy ocupada haciendo todos los quehaceres Martha de la was casa? worried about doing Y all the María se chores and the duties of the house. había sentado a And los Mary pies had de sat at the feet of Jesús. Jesus. Y todo lo que hacía And era everything llorar that- y all lavarle that los she did pies y tener wash compañerismo his con feet él. and have fellowship Y with Marta se Jesus, quejó, and ¿se acuerda cuando Marta was le dijo, complaining? Do you oye remember when Jesús, Martha dile said, a María que Jesus, haga algo? tell Mary to do something. Yo ando haciendo todo el I'm trabajo y doing ella all estaba this work sentada and she's ahí. just there sitting there. Y Jesús le dijo, And Jesus said, Marta, Marta, Martha, Martha, ocupada estás en you're muchas so cosas, busy with pero many lo things, mejor but the te hace best, falta. but you lack that Ella is ha which the escogido best. lo mejor. She has chosen the best. Y muchas veces, And a hermanos, lot of nos times, ocupamos, fíjese bien lo que le voy a decir, look que what a I'm gonna veces tell nos you, ocupamos sometimes aún hasta en we ministerio y se nos olvida lo worry so esencial much about que es even the ministry, and we el forget about what's compañerismo con essential, Dios. which is Y lo fellowship que with Dios God. hace And cuando what God esto does sucede, when fíjese this bien, happens, lo que Dios hace what cuando God esto does when sucede, this happens, Él quema al He Ciclag que usted ha burns puesto Ziklag, como the one that you've complacencia. made as a place of Sean sus complacency. If finanzas, it's your sea su finances, salud, if it's your sea health, su paz, sea su your gozo, peace, sea your joy, lo que Él tenga que whatever He quitar has to take away from you para agarrar tu to atención. get your attention. Mucha gente Many people no ponemos atención don't pay hasta que attention nos falta algo. until we Hasta need que algo es something, until arrancado de something is nosotros, taken un away hijo, from us. A child, Matrimonio, a marriage, cualquier cosa que de anything. veras nos cuesta, que de veras nos duele. Hasta it hurts entonces us when it's empezamos a gone, and until recapacitar y do we start to get back on track poner a Dios and put en el God lugar in the place que Él debía de haber that He tenido should have todo ese had tiempo. that El whole Ciclag time. es el lugar de Ziklag is the complacencia place of de cada complacency persona. of every person. Que dejamos que las cosas That we de allow este the mundo, things of fíjese this bien, world tomen el lugar to que take solo the Dios place puede that ocupar. only God can occupy. Y yo sé que en estos And I know tiempos, that during cuando these times, todo está when a la everything carrera, is y especialmente en and esta especially nación in this donde nation parece where que entre it más seems tenemos, like the más more we queremos have, the more y we want, más nos ocupamos the y, more y- we y si worry, ganamos and más dinero, queremos if ganar we más get dinero, busier, if we queremos earn more money, tener we un want to trabajo, have dos even trabajos, more, tres wanna have trabajos, 2, lo que 3 sea, jobs, para however many tener jobs, más y tener to have más. more and Nos more. echamos compromisos We que make no commitments that necesitamos. we don't even need. Cuando Dios nos When advirtió God en el warned capítulo us 6 in de chapter Mateo, 6 of Jesús Matthew, nos dijo, cuando tú Jesus told tengas us, when you vestido have y clothing comida y and bebida, food estás and drink, satisfecho, estás contento que lo be satisfied, be tienes cuando content tienes that you tú have it estas tres when you have cosas. these 3 things. Phew. Confórmate con un techo, con ropita para Conform ponerte yourself with y comida para place to comer. live, clothes to wear, and food to eat. En el capítulo 30, In chapter 30, verso 1. verse 1. No esté pensando que me lo fui a robar o Don't qué. think Mira I qué went and mente. stole it. Look what y'all are thinking. No. No, no, no. Los de Amalek, los amalecitas The habían Amalekites llegado, hermano. had arrived. Habían llegado. They had arrived. Habían venido They had come el Negev Sur y a Ciclag to Ziklag y le habían prendido fuego. and had set Y se fire. habían llevado captivas a las mujeres They took captive y a the women. todos los So que had estaban taken allí, the women desde el captives menor that were hasta el therein. mayor. They Pero a slew nadie not habían any, dado either great or muerte. small, but carried them away Dios and went los on their libró. way. But none were killed. God freed them. Y David estaba con Dios, pero no le servía. And David was with God, but he didn't No serve him. consultaba con He él didn't consult para su with vida him diaria.
for his daily life. Los afanes de la vida The le worries habían of life retirado de Dios. had taken him away from God. Era, pero no era. Y He ahí hay mucha gente. was but wasn't. And that's how a lot of Era people are. de Dios, He was of pero no God, estaba sirviendo a Dios. but he wasn't serving God. ¿Ve? Entonces Dios so then buscó una God manera de agarrar su atención. Found a way to get his Fíjese attention. bien. No espere hasta que Dios Don't le wait quite for God algo to take something para away from you clamar a Él. to call unto him. No espere hasta que está Don't enfermo, wait que until tiene you're que ir sick, until y you have to pedirle, go Dios, and sáname, say, por God, favor. heal me, please. ¿Por qué no va con Él Why antes don't que you se go to him enferme before you y get dele sick gracias por su and salud? thank him for your health? Amén. Amen? Ok. Si es mejor darle gracias por la Well, salud it's better to thank him for your health que pedirle que nos than sane. to ask him for healing. Amén. Amen? Si le diéramos gracias por If la we salud, thanked no him for our estaríamos health, we enfermos. wouldn't be sick. Pero esperamos hasta que estamos But we wait enfermos, until we're entonces le sick, vamos con Él, pero And then vamos we go ya to a him, but pedirle, ¿verdad? we Dame, go to dame, ask dame, him, ayúdame. give me, help ¿Verdad? me. Segunda de Timoteo 2 3:5, Timothy 3:5. esta clase de gente dice, aparentan ser muy This type of religiosos, people appear to be very religious. pero con sus hechos but with their niegan deeds, they el deny verdadero poder de the Dios. true power of God. Está hablando de un tipo de gente. It's talking about a Y certain no type es of un people. tipo de gente de allá del It's mundo, not a kind of sino people in un the tipo de world, gente de cristianos. Fíjese but a bien. type of Christian. Aparentan They ser appear muy to be religiosos, very pero religious, con sus hechos but with their niegan deeds, el verdadero They poder de deny the true Dios. power of God. No tengas nada que ver con esa Have clase nothing to de do gente. with that kind of people. Wow. Dice eso ahí. It says that there. No tengas nada que Have ver con nothing esa to clase do de with that gente. kind of people. Yo estoy leyendo en I'm una reading in a traslación, traducción, gracias, una I'm traducción reading a más different translation. moderna, pero More modern. quiere decir lo mismo, It ¿ok? means the same thing. Restauración de su alma. Esta Restoration prueba of your amarga soul. trae a David de This nuevo al Señor Bitter proof brings y efectúa bitter una test verdadera brings David to the restauración de su alma. Fíjese bien, the restauración restoration of de his su soul. alma. El sufrimiento y la pérdida Suffering acompañan and loss el accompany abandonamiento the abandonment al Señor of the Lord. y sus caminos, And y his debe ways. haber disciplina And there should para be que la discipline, comunión sea restaurada, communion mientras can be la restored disciplina es as long as dolorosa, pero da the fruto discipline may be painful, apacible but it y gives justicia. fruit Fíjese bien. and righteousness. Es doloroso It's painful. y Dios sabe que And nos va a God causar knows that it's dolor, going to cause us pain, pero nos va a but causar it's going to cause us a poner nuestra to mirada put en our Él sight otra on vez. Him once Si again. lo que Dios más quiere See, de what God nosotros, wants the hermanos, no most que from seamos us religiosos, isn't for us to be religious. lo que Dios más quiere God de wants nosotros the es most from nuestra us dependencia is our de Él. dependence on Him. Y cuando todo está And when caminando everything bien, is cuando going tenemos, well, when we have perdemos esa things, we dependencia lose that dependence en Dios. on God. Empezamos a We depender de start las to cosas que depend on the tenemos, things that we empezamos have. a depender del trabajo que tenemos, We start empezamos a depender de to la cuenta de depend banco que on tenemos, the bank empezamos account a that we have. depender We del start to carro depend on the que car tenemos, that we have, la casa que tenemos, house that we have, los the muebles y todo lo que tenemos, y se nos things that we empieza have, a and we olvidar start to forget la dependencia the dependency que debemos de tener con that Dios. we Si should have Dios with quiere God. la dependencia que un niño God wants de 2 años us to depend on tiene Him con su padre the o way su a madre. 2-year-old child depends on his mother or ¿Se ha father. fijado usted que Have you ese ever niño noticed that para that todo child va con papá o goes mamá? to mom or dad for everything?
no le da un rasguñito que se hace. Whatever little ¿Qué es lo que hace? scratch they Corre get, what con do they do? papá y They go mamá. run straight to mom and dad. Un peligro que él sienta, Some corre danger con that he papá y feels mamá. he's in, he goes to mom Él and dad. siente que, He feels que like no los ha visto o que se distrayó un poquito y luego he's a no little no los distracted, ve, maybe corre sometimes. llorando. ¿Dónde está He gets mamá y papá? lost and he runs looking Eso for es mom lo and que dad. Dios espera de That's where nosotros, God- hermanos. Es lo que that's what Jesús God quiso expects decir from cuando us. dijo, That's what Jesus a wanted to say menos que tú no when he seas como said, este niño, unless you're like this no child, puedes entrar you al cannot reino de los enter into the cielos. kingdom of heaven. La dependencia de ese niño. The dependence of that child. Nosotros, hermanos, cuando tenemos y cuando Dios nos da, When we se nos olvida de depend dónde viene la bendición. on God, Se nos olvida que Dios well, we está forget that respaldando God is toda backing bendición up que tú all the recibas, blessings that cómo you la receive, recibas, si es how por you trabajo, receive si them, es por, if it's por through lo que sea. your job or Dios whatever. lo está God is auspiciando, Dios lo está causando. causing that. Aun cuando personas when vienen y te people bendicen come con and algo, bless you with es something, porque Dios it's le because puso. Y God nosotros put it tenemos in la them, and we tendencia de have the poner toda la tendency atención to put en all la the attention persona on that person. y toda la And afección all en the la affection persona, on that no person. pensando Not que es Dios que thinking that causó a it's esa God who persona, caused that porque si person to Dios do no it, lo hubiera because if hecho, God esa hadn't persona done no it, te hubiera that dado person un wouldn't have vaso de given you agua a glass en of el water desierto. in the desert. ¿Ve? Y se nos olvida de dónde And we viene. forget Y eso es exactamente lo que sucede comes from, con and that's exactly personas what que no happens to conocen a people Dios. who don't know God. Ellos no tienen una idea que el aire que They have no respiran idea that the air they're depende de breathing Dios, que depends on Dios God, les da la vida, that que God Dios les da is giving life, that la God fuerza para is giving moverse. strength ¿Ve? to move. No tienen conocimiento de They eso, have no knowledge of that. pero nosotros que But conocemos a we Dios who know sabemos God, we y know, debemos de and we entender should siempre understand que always toda nuestra that all dependencia of our dependency depende de Él depends y de on nadie Him más. and no one else. Que aún el matrimonio que usted tiene, que es Even that feliz, marriage you gloria a have is Dios, happy, aleluya. praise God. Que sus hijos que son That your obedientes a children usted, who are gloria a obedient, Dios, praise aleluya. Y si unos son obedientes, And if they're not quítese la obedient, correa y déles unos take your belt correazos off y and se van a give them hacer some obedientes whippings y and dele say, gracias a "Glory," Dios, and aleluya. give thanks to God. Yo no lo digo, dice la Biblia. I'm not saying that the Dice, Bible quiebra la rebeldía en tu hijo Break con una the correa, rebellion in your dice. child with the belt. Uy, ay, ay. Y si ya está pero ya está muy grande, Oh, well, he's pastor. too big Agarre un already, 2x4, Pastor. ¿eh? Well, get a 2x4. Hebreos 12, 11 Hebrews al 12, 13. 11 to 13. Hebreos 12, 11 al Hebrews 13. 12, 11 to 13. Me dispensa, pero así hablo yo I'm un sorry, poco but that's how I áspero. talk. I'm a little- ¿Mande usted? Oh. Gracias. Yo amo a los jóvenes y I amo a los love the niños youth, y I amo love a the kids, I todos. love everybody. De veras que sí. I really do. Pero quiero ver a todos But I prosperar want y to a see todos que everyone les vaya prosper, bien. and No I quiero want to see maldición things going well for everybody. I don't ¿verdad? want any Por curse causa on de- anybody because of de desobediencia o lo que sea. disobedience or Es whatever. verdad que ninguna disciplina al Now, no presente chastening parece for the ser present causa de seemeth gozo, to be joyous, sino de but tristeza. grievous. Pero después Nevertheless, da fruto afterward it apacible de yieldeth the peaceable justicia fruit of a los righteousness que en ella unto han them sido which are ejercitados. exercised Por lo thereby. cual, Wherefore, levantad las manos lift up caídas the y las hands which rodillas hang paralizadas down, and the feeble y knees, haced sendas And make derechas straight para paths for your vuestros feet, pies, para que lo lest that cojo which is no lame se be salga turned del out of the camino, way, sino but que rather sea it be sanado. healed. Aleluya, gloria a Dios. Glory to Qué God. bonito consejo, ¿verdad? What beautiful advice, ¿Ah? ¿No cree usted? don't you think? En verdad que ninguna disciplina al presente Now, parece no ser chastening causa de for the gozo, present sino de seemeth to be tristeza, joyous, but grievous. pero después da Nevertheless, fruto afterward it apacible de yieldeth the justicia a los peaceable que en fruit of ella han righteousness sido unto them ejercitados, which por are lo cual exercised thereby. levantaos las Therefore, manos lift up the caídas hands y which las hang rodillas down, and the paralizadas feeble y hacer sendas make derechas para straight vuestros paths for your pies, feet, para que lo cojo lest no that se which is lame salga be del turned out of camino, the sino way, que but sea let it rather sanado. be Aleluya. healed. Gloria a Dios. Ciclé quemada a fuego y sus mujeres y sus Ziklag hijos llevados burnt. cautivos. ¿Qué más hacer? David y la gente con David él and the alzaron people su who were with voz him y raised their lloraron. voice and they cried.
Y yo en lo que estaba estudiando as I was esto y studying leyéndolo, this me and puse a reading it, pensar, I started to think 600 hombres, 600 men, hombres men de guerra, of war, y uno más, and 601, one more, 601. todos llorando a They grito were all abierto crying a openly solo tiempo, al at mismo tiempo. once. ¿Cómo piensa usted que se oiría aquello? How do you think that would have sounded? ¿Nunca ha oído usted llorar a un hombre a grito Have you abierto? ever heard a ¿Lo ha man oído crying llorar? openly? Have you ever heard that? Yo sí. I have. Óigame, 601 hombres llorando. 601 Y dice que, men fíjese crying. bien, dice que lloraron hasta que les faltaron They las cried fuerzas until they para ran out of llorar. strength to cry anymore. Luego que dejaron de llorar, empezaron a, And then when they a stopped amenazar crying, they a David began con apedrearlo. threatening Los David hombres. to stone him. These men. Y David fue muy angustiado. And David was very Esto sin anguished. duda fue el nivel This, más without a bajo en la doubt, was vida the de lowest David. place Mientras in allí David's de life. pie contemplaba las There he cenizas would think de about the Siclag, ashes of sabiendo Ziklag, que su familia, así como las thinking that his familias de family, todos sus just like the hombres, families of habían all sido his men, llevadas cautivas. had been taken Muchos captive. tienen que ser traídos a un Many Siclag had to be brought, encendido even Ziklag burnt, antes de al fin before arreglar the end cuentas con of el making Señor. amends with the Lord. Aunque es doloroso, pero Even though todo it's fue painful, permitido por el Señor, but porque it Él was all amaba a allowed by the David. Lord because he La loved David. naturaleza del hombre se demuestra en los hombres de David. Man's Murmuraban nature y was se shown enojaron mucho. among David's men. David They se complained and angustió cried a mucho lot. porque el pueblo David was hablaba anguished de so much because the apedrearle. people Dice. talked about stoning him. Mas David se But fortaleció David was en made Jehová strong su in the Dios. Lord his God, Al fin finally reconoció recognizing. David. He finally Dice recognized. bien. Y hermanos, este es un lugar And this is a donde place todos debemos de where llegar we should y all try to get to recapacitar. and En recapacitate. lugar de hundirnos Instead of sinking, en ya sea enojo anger, o ya sea or desánimo discouragement, o ya sea or echarle la culpa a esto o al otro. blaming this or that, Antes de llegar ahí, before getting there, recapacitar y to consultar recuperate con su and to consult Dios with God. una vez más, Once y usted again, va a encontrar and you're gonna que Él find está allí that He's esperándole there que waiting usted for you consulte con Él to consult with Him para ayudarle to y help you levantarlo and to lift y you up sacarlo de and to aquel take you out dilema que of that tiene. dilemma that you have. Si Dios es un Dios bueno, God is a good God. es un Dios misericordioso, He's a que merciful está God esperando who que is waiting nosotros for us recapacitemos to y le busquemos una vez seek más. Him once again. Solamente podemos imaginarnos We lo can que only Dios imagine siente what cuando God nosotros nos feels when- alejamos de Él. when we get away from Him. Porque cuando Él nos está bendiciendo, Because when He's cuando Él blessing nos us, está when He llenando is de paz y filling de us with gozo y de peace and bendiciones joy y and la familia, blessings todos and the están family and felices y everything's el trabajo y happy todo and va our job bien, and all this is going well, parece que en ese It seems momento like in todos that estamos moment, contentos con Dios, everybody's happy with pero God, cuando ya lo tenemos when todo, we have it all, podemos seguir con can esa we dependencia continue de Dios with that o se nos dependence on acaba esa God, or did dependencia that de Dios. dependence on God Yo run no out? sé en otros países, I pero don't aquí know en in este other countries, país, but here in this entre más country, tiene la the more gente, people entre have, más the logra, more you más lejos accomplish, se the va de further Dios. away they get from God. Cuando debía ser When lo contrario. it should be the opposite. Cuando tienen salud y When you dinero, have health todo lo and que money, buscan es all that recrearse, they wanna ir do aquí, is ir go have allá, fun, go gastar over here, dinero go en over there, esto, go gastar spend money dinero on en el this, otro, spend money on comprar that, aquí, go buy comprar this, allá. go buy Es that. todo lo que el That's recreo que all buscan. that they're looking for. Pero cuando But tienes una when enfermedad, you're sick, cuando caes en el when hospital, you find yourself in cuando- the hospital, ¿de qué te sirve el dinero? what good is that money going to do for you? ¿De qué te sirve todo lo que What tienes? good is all that you have? De nada. It's worthless. Todo pierde el valor. Everything loses
Yo a mí me ha its tocado en value. los años que tengo, me ha In tocado my years, de estar it's, con muchos I've que han come muerto across many people who have y who've muchos que han died, muerto con many dinero, who've died with lots of con money, buenas posiciones. in Pero en good ese position. momento nada vale. But when you're Todo in pierde that place, el valor. nothing has value. Everything's worthless. Pero tenemos que llegar hasta ese But we have momento. to get to that moment. Ojalá que no. Lo que Dios hace, fíjese Hopefully bien, not. See, what lo que God Dios does, hace es tratar de what agarrar God nuestra does is try to atención get our attention antes que lleguemos a before el we Cicleg, get ¿ok? to Ziklag, Antes que lleguemos a ese before lugar we get to that donde place nos complacemos y where nos sentamos y we're ahí ya nadie nos complacent saca de ahí. and nobody can Él lo take us que out Él of there. quiere es What He wants llamarnos la atención. is to get our attention. En el verso 7, In y verse dijo 7, David al And sacerdote, David said yo te to ruego que me acerques el Abiathar efod. the Si ahora priest, está buscando a Amalek's Dios. son. Now he's seeking God. Ya. El efod contenía el Urim y el Urim I pray thee bring me hither que fueron the diseñados por el ephod. Espíritu Santo para que pudieran recibir And dirección de Abiathar Jehová. brought thither the Cuando ephod to David se David, fue a and los David- filisteos, no when hay David went to the registro que él Philistines, there is no consultó a register that Jehová, he consulted pero the Lord. ahora la victoria But ha now sido the restaurada. victory David is una being vez más restored. va Once again, buscando David el is consejo going to del seek único the advice quien of en the only realidad one le who in puede reality ayudar, could help que him. es su Dios. who is his God. Verso 8, y Verse David 8, and David consultó inquired al at the Señor, a Lord, Jehová, diciendo, saying, ¿perseguiré a Shall I estos pursue moradores? after this troop? Shall I Merodeadores, overtake them? ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, And he answered síguelos, him, porque Pursue, ciertamente for los thou shalt surely alcanzarás, overtake them, y de cierto and without fail librarás los recover cautivos. Qué bonito fuera si Dios How hablara wonderful it con would be if God nosotros así ahora. were to speak to us that way today. Diría usted, Would you say, wouldn't you say? ¿qué tantos hay aquí? No How levante many la of you mano. are here? Don't ¿Qué raise your tantos hand. hay How aquí many of you are que here? dice, esta mañana Dios me habló, pastor? Thank you. Who could say, God spoke to me this morning, Pastor? ¿Serían todas las manos Would all the levantadas? hands be raised? Dios no me habló esta God mañana. didn't speak to me Pastor, this morning, Pastor. I ¿No he don't oído know. a Dios? Yo I haven't heard from yo God. no he oído la voz de Dios. I didn't hear God's voice. Ah, ¿no? Oh, no? ¿La acaba de oír? You just heard it. ¿Cómo que no? What do you mean, no? ¿Pero la reconoció cuando la oyó? But did you recognize his voice when you heard Desde it? que empecé yo a hablar, usted está When oyendo la voz de since Dios. when I started talking, you've been hearing God's voice. No, yo no soy Dios, yo soy I'm un not portavoz God. nomás. I'm just a speaker. Un mensajero, una I'm the bocina o lo que messenger. quiera llamarme. Whatever you want to call me. Pero es Dios el que le está But it's hablando. God who's speaking to you. Vamos a ver. We'll see. Y David consultó al Señor diciendo, perseguiré a estos. Y David Dios le inquired dijo, at the sí, Lord, saying, Shall I ve, pursue after persíguelo, this lo troop? vas a- Shall I lo vas a- overtake them? And he answered him, Pursue. lo vas a For thou alcanzar y vas shalt surely a overtake them, recoger and without tu fail familia. recover all. Cuando dice que Jehová consultó When it a David, says es una de las he consulted declaraciones más hermosas. La victoria it espiritual was debe ser nuestra one of the antes que most beautiful venga victories. victoria material. Fíjese bien. Esto es muy This is very importante important de aprender esta to mañana. learn this morning. Que la victoria que The usted victory desea, that you desire, material material victory o física, or physical, debe de ser secundaria should be a la secondary victoria espiritual que to usted spiritual necesita victory con that you Dios. need with God. Usted primero You first tiene victoria con Dios have the victory y with después la God, otra victoria va and a then venir. the other victory will come. El problema es que The queremos la problem is that victoria we want the victory, material o física o de material, finanzas physical, financial, primero y first, después. and then Dios. God. ¿Se ha fijado que cuando Dios Have you nos ever noticed that bendice, when God nos blesses alegramos you, we mucho y get so empezamos a happy and we start cantarle y to sing and adorarle? worship Cuando Him, menos por 5 minutos, at least for ¿verdad? 5 minutes, you know? Oh, Dios, eres tan Oh, bueno. God, you're Gracias, so good. Señor. Thank you, Mira Lord. cómo me has Just bendecido. look how Te you lo blessed agradezco. me. Thank you.
¿Por qué no lo hace antes que Why didn't venga he la do it before bendición? that blessing came? Es que antes no tengo nada Well, de que... before I No, didn't no. have any reason to, oh no? ¿De veras? Really? Ay, qué Oh, lástima. what a shame. David ahora procede con la David now confianza que proceeds with the Jehová confidence está that con the él Lord is with y him, él and he rescatará will a rescue todo lo perdido. all that was lost. Todo lo perdido. All that was lost. Es la voluntad de Dios que It's usted God's will rescate that todo you lo que recover Satanás everything that le ha Satan robado. has stolen from you. Que usted rescate lo That you perdido. rescue, Aleluya. that you recover that which was lost. Verso 9. Verse 9. Partió pues David, So David él y went, los 600 he and the hombres 600 men que con that él were with him, estaban, y llegaron hasta el came to torrente the de brook Besor, Besor, donde se quedaron where those that were algunos left behind 200 stayed. hombres. De los 600, Out of 600, 200 ya no pudieron seguir. 200 couldn't make it. David They prosiguió couldn't deprisa, no porque Dios David no went había on, prometido éxito, not because God had significa promised que no success, debemos hacer Which nuestra means we shouldn't make nuestra our parte. part. Dios te dirige a la victoria. God directs you to Es the decir, victory, which cuando means nosotros recibimos when we palabra, receive seguimos a esa word, palabra we follow that a la word letra to the letter para que Dios haga so that lo God que can Él ha do dicho que va a whatever He hacer. had said He was going to No do. tratemos de ayudarle, a We don't veces try to help tratamos him de out. Sometimes ayudarle, we try to help pero him out. Él hace lo que But Él He does promete hacer what He promises y no to do, necesita ayuda de and He nosotros. doesn't need our help. Verso 11 Verse dice, y 11 hallaron says, and they en el found campo an a un Egyptian hombre in the field. egipcio. Dios le está proveyendo God is todo. providing. Se fija como You todo see está how cayendo en su lugar. everything's falling in Cuando place. Dios dirige, When hermanos, God cuando directs usted you, recibe when you palabra de receive a Dios y word from Dios le God da and la God palabra gives you the y word, usted sigue esa and you palabra, follow that todo word, va a caer en su everything lugar. will fall in its place. Si usted está luchando, If you're usted struggling, dice es que Dios me you dijo say, que well, yo God hiciera told esto, me to pero do usted está this, luchando en but you're hacerlo. struggling to No do fue it. Dios el que It le wasn't dijo. God who told you to ¿Ok? do it. Cuando Dios le dé When palabra a God gives usted, you a usted word, siga esa you palabra follow that y word, todo va a and caer everything will en su fall lugar. into place. Todo. Everything. Dios va a preparar. Fíjese bien, les preparó un hombre He prepared egipcio, an el cual Egyptian trajeron a man David, le dijeron, and brought him le to dieron David and pan gave y him bread, comió y le and he dieron did beber eat, and agua they made him y drink le dieron water. también un pedazo de And they masa de gave him a higos piece of secos cake y of 2 figs racimos de and 2 pasas y clusters luego of comió, raisins. volvió en él And when he had su eaten, espíritu, his spirit porque came no again había to him, for comido he had eaten pan no ni bread, nor bebido drunk agua any en water 3 in días 3 y 3 days and noches. 3 nights. Este joven era siervo de This un young man was a amalecita servant of an que lo Amalekite habían dejado porque who estaba they had enfermo. left Jehová behind because he was proveó a sick. este Now, joven the Lord para que provided lo for this young dirigiera man a donde to estaban direct los him, amalecitas. to Fíjese tell bien. him where the Amalekites El were. verso 15, Verse y le dijo 15, and David, David said unto ¿me him, llevarás tú a esa Can thou tropa? bring me Y le down to dijo, this júrame company? And he por said, Dios que Swear unto no me me by God matarás ni me that thou wilt entregarás neither en kill mano de mi me, amo, nor deliver y me yo into te the hands of my llevaré master, and I a will esa bring thee down gente. to this company. Y el número 4, la Number victoria 4, es the segura victory cuando is Dios es sure tu when guía. God is your Recuerda guide. eso. Remember that. La victoria es Victory segura is for cuando sure Dios es when tu God guía. is your En el guide. verso Verse 17, y los 17, hirió And David David desde smote them aquella from the mañana twilight hasta even la unto the tarde del evening of día the next day. siguiente, y no And there escapó de escaped ellos not a man of them, ninguno, sino save 400 400 young men, jóvenes que which rode montaron upon sobre camels los camellos and y fled. huyeron. El verso 17, Verse y 17, libró David todo lo que los and verse amalecitas 18, And habían David recovered tomado, all that the y Amalekites had carried asimismo away, libertó and David David a sus rescued mujeres. his 2 Fíjese bien. wives. Dios les dio completa God victoria. gave them Y complete no solo victory. lo And que, not lo que only habían robado de what ellos they had lo been, restauró, sino que what todos was los stolen bienes from them, but de he este restored ejército all the también los recibió goods of David. this army. Y cuando regresaron, And y nomás when quiero dar they came back, and I just want to brevemente give you this briefly. lo que sucedió después de What la happened victoria, after fíjese that bien, victory, después de recoger after todos los bienes, David collecting tuvo all the cuidado goods, David de was usar careful este to use dinero y this esta money bendición and this para blessing bendecir a to alguien bless más. someone else. Y esto es muy And importante this is very en important nosotros,
que in cuando us, Dios nos that bendice, when God hermanos, blesses us, nosotros somos we bendición para are a alguien blessing to más. someone else. ¿Ok? Okay? Dios le dio la victoria a God David y gave David David the recogió victory, todo and lo que David había perdido, collected everything más that had been lost, otros bienes, plus y other goods, inmediatamente and él immediately lo llevó para he dar took it with diezmo, him to también give lo a llevó y tithe. lo He took that, repartió he entre los pobres gave que it out había among the en poor aquel lugar that there were para in su that gente, place for his people, y hizo and muchos bienes. he did a lot Que of good. cuando Dios nos dé la When God victoria gives y us the cuando victory, nosotros recogemos, and when fíjese bien, we si Dios see, le va a and ayudar a usted, God's si gonna usted help confía you. en Él, If you trust Dios in le va a Him, ayudar a usted a God will help recobrar you lo to perdido. recover Yo that no which sé was qué ha lost. perdido, I pero don't know Dios le va a what you've ayudar a lost, recobrar but God will lo help perdido. you to recover whatever Sea su you've salud lost. o sea lo If que it's sea, your Dios health, le va a whatever it ayudar is, God will para help recobrar you lo to perdido. recover Pero that cuando which was Él le lost. ayude But a when He recobrar helps lo you perdido, to sea recover usted that which was bendición lost, para alguien más. you give that blessing ¿Ok? to someone else. No se olvide. Don't forget. No se olvide, no Don't nomás forget. dele gracias Don't a just Dios, pero thank sea God, bendición. but let it be a Porque blessing. cuando Dios nos Because bendice, when hermano, God blesses a veces us, nos quedamos con la sometimes we bendición hold on to the y ahí blessing, para la and bendición that's de where the Dios. blessings of Pero God cuando stop. nosotros estamos But when dispuestos we are a willing repartir la to bendición de share the Dios, blessing of entonces Dios God, nos sigue dando. then Fíjese God bien que continues to give Dios to quiere us. que solamente God seamos wants nosotros us just to be canales, yo a creo, channel. se puede decir canales, channels, canales a de channel bendición, of blessings. donde Él nos está bendiciendo a Where nosotros y He's nosotros blessing estamos us bendiciendo and a we're otra gente. blessing others. Y Él nos sigue And He bendiciendo y seguimos continues to bless bendiciendo. us, and He Y continues to bless us. He keeps on and on. resultamos en ser And bendición. we end up being a Y blessing. todos podemos estar And we en can ese all lugar, be fíjese in bien, that place, en ese lugar in that de ser place canales de of being a bendición channel of para blessing Dios. for God. Quizás usted dice, pero es que yo no Maybe tengo you might nada. say, oh, well, I don't Empiece have con algo. anything. Well, start with something. Empiece con algo, Start sea with something. bendición para Be a alguien más blessing to y someone Dios le va a else, dar más. and God Y will cuando give you usted lo more. dé, Dios And le when va a you dar give it, más. God Y nos prueba una And cosa, it que proves Dios one es thing, fiel, that God is hermanos. faithful. Y si Dios dice, And if cuando God tú des, says, when you give, dad y se te os dará. given it shall be Fíjese given bien, to es you. lo que dice Dios, That's dad what y God se says, te os given dará. it shall be given to you. ¿Qué tanto? Demasiado. How much? More Está than enough. en Lucas It's in 6, 28, por ahí parece. 6:28 around Lucas there. 6, 28, que dice, dad It y se says, te os given dará. it shall be given Medida unto buena, you, and good apretada, measure, remecida, shaken darán down, tu regazo. running over will be given Aleluya. to ¿Qué your quiere bosom. decir? Que mientras usted Which means esté that as long dando, as you are giving, no le va a parar la bendición de Dios. God's blessings Y will Dios not va a stop. causar a And otras God will personas a cause darle, other people hermanos. to give to you. Créamelo. Believe me. Cuando yo le dije que no When I compraba told nada es you I porque didn't mucha buy gente me anything, da. it's because so many Okay. people give me things. Me dan camisas, me They dan give me shirts, corbatas, they me give dan me ties, they give hasta me trajes y cosas así. suits and things. Dios God cumple, hermano. fulfills Usted, no, his pues usted es promises. pastor. Pues, ahí Oh, well, you're no, the no, yo no pastor. dije que ustedes No, me dan. I didn't tell anybody to Yo give me dije que gente anything. me da. I said people give me things. Extraños me han dado. hermano. Strangers give me Y yo le he things. platicado a usted And cómo I've yo he ido told y'all a how restaurantes a I've gone to comer y restaurants me dan la comida. to eat, and people just give me my food. Yo no los conozco. I don't even know them. No los conozco y hay muchas don't even veces know me them, and dicen, there's no, a es lot que of alguien times pagó por usted. When Pues ¿dónde people está tell me, ese alguien? oh, well, No, pues ya somebody se paid fueron. for you. Oh, well, where are they? Well, they left. Yo no sé quién sería. I don't know who it could have been. Pero yo ando por allá lejos, But no crea que ando I'm aquí out far away. alrededor. Don't think I'm just around here. Sí, por eso, pues aquí quién me conoce, Well, nadie who me knows me conoce. around? Who knows me in those areas? Dios Nobody. te conoce donde quiera que vaya. God knows you wherever you go. Dije, Dios le conoce donde I said, quiera que God vaya knows y you Dios le va a wherever you go, and bendecir God will donde quiera bless que you usted vaya. wherever you go. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Amén. Yo aprendí esto, hermanos, I en la learned iglesia this de donde yo at the vine, church donde that yo I come crecí. from, the church I grew in. Ahí nos enseñaron, y no era There una we were iglesia taught, que and it wasn't a enseñaba church that was- that taught in finanzas y todo eso, no, about no, no. finances or No, no, anything. pero sí nos enseñaron que cuando nosotros damos, Dios nos va a dar. We were taught Más. when we give, God will give us more. Y ahí se practicaba, And there's where that was practiced. ahí se practicaba, hermano. That was practiced there. Pero ahí se practicaba mucho, ¿eh? But this was practiced Entre there a la lot congregación, amongst the gente se congregation. paraba, iba y People would just bendecía get a up este y and go bendecía bless al this otro. person and that person. Pero era muy rica la But iglesia. that church was rich. Apenas habíamos comenzamos, fíjese, nomás We le had voy a dar just started. Here, 5 I'm just going to minutos. give you a 5-minute thing. Comenzamos con We 12 began with miembros, 12 members. 12.
12 members. en un lugar In donde a place patinan. where ¿Saben lo que es patinar? they skate. Ok. You know what skating is? Ahí rentamos ese There we lugarcito rented y ahí that place, comenzamos la and iglesia that's where we y began de the ahí church. nos pasamos And a la there, escuela, a una we escuela went from there to donde the empezamos school, a rentar un where lugar we ahí en la started to rent a escuela place at a y school, crecimos hasta and 200 we got to y be about 200 people. ahí fue donde And el that pastor is nos where dijo the que pastor told us íbamos that we a were hacer un going edificio, to build, make a, pero que iba a build a costar building, but it was $1,000,000 going to cost $1 million. el edificio. And Fíjese bien, dijo, vamos a empezar He said, el "We're trabajo gonna del start edificio en un año. the work on the Estamos building in comprando a la year. tierra, We're el terreno, buying pero land no vamos a now, empezar a edificar but we're hasta not en un going to año. start to build until a year from now." En 6 meses, hermano, se había 6 levantado months, $1,000,000. They had raised $1 million. Ya, pues tenía miembros muy Well, ricos, yeah, pues, we had algunos rich eran members. doctores, otros Oh, eran, no, some ya, were doctors, pero some no were this fue and that, but de it la wasn't iglesia. from the church. Un día, fíjese bien, One un day, día iba un hombre por One la day, a carretera man 30 was on 30, y este lugar donde driving down estábamos 30, edificando era ahí por la and this carretera 30, ahí al building we lado. were building was on Y dice 30. que pasó He said that he drove by there por donde estaba el edificio where that building was. y el Señor le The tocó Lord touched him. y él no sabía qué He está didn't pasando, know. qué He está said, "What's pasando. going Y on? dice, What's no going puede on? seguir, no puede I seguir, me can't tuve go que on, I can't go regresar. on, I had to go Y pues cuando back." regresé le dije, When I Señor, came back, ¿qué I es lo que said, está "Lord, what pasando? is ¿Para it qué that's quieres going que yo me on? What do you want me regrese? to go back for?" Y dice que le puso que He said diera he put it in his heart to give $36,000 a la iglesia. Y él $36,000 se to dio that la church. vuelta y vino And y he le dio turned un cheque around de and he gave a check for $36,000 al pastor. $36,000 to that pastor. Así Dios obró. That's how God worked. Pero But Dios puede hacer esas can God cosas. do those things? Yes. Trabaja In all en things. todo. It works ¿Dónde in dar, all things. hermanos? Usted puede dar Where you can give, un you calcetín can y give le van a dar socks away to 10 somebody, calcetines o lo que and sea. you'll get 10 El socks don de back dar or es whatever. dar, hermano. Giving is giving. Es dar. It's Cuando just usted in da, giving. Dios When le you va a give, dar. God will give to ¿Sí? you. Es lo único que ¿sabe por The qué only somos thing- you pobres? know why Porque we're somos poor? pobres para dar. We're poor because we're poor at giving. Yeah, Yeah. yeah. Eso. That's Das it. amor, recibes amor. You give Das love, you odio, get recibes love. You odio. give La hate, you Biblia get lo hate. The enseña. Bible teaches us that. ¿Qué tan difícil es How creerlo, hard is hermano? it to believe? Sí, nosotros queremos See, we como el asadón want, nomás para acá, ve. Like Por eso no the garden tenemos. hoe. We just want it Por towards eso us, nos us, cuesta. more A Dios for le cuesta bendecirnos, It hermano. cost God to bless us. ¿Usted cree que Dios You está think pobre? that God is poor? Dios no está pobre. God's not poor. Además, Dios no lo tiene What's que more, hacer. God Dios doesn't have- causa you personas a dar. God darte. God causes people Personas to que give ni to siquiera you. te conocen. People that don't even know you. Un día pasó una señora One por day, a lady el was taller going donde yo by trabajaba the shop where I worked at, y me dijo, oiga and señor, she dijo, said, "Sir, ¿usted tiene esposa? Sí. you have a wife?" "Yes." Dijo, pase por mi florería, Go by my flower ahí, shop. me dio la dirección. She gave me the Pase por address. ahí y le voy a Go by my regalar flower shop and I'll give you un ramo de flores para que a le lleve a bouquet su of flowers esposa. to take to your wife. Y dije, pues esta señora, Said this lady, "What? está bien. Okay." Yo pasé por ahí, I hermano. went by No there. crea que me dio unas cuantas She didn't florecitas, just me give dio me a few flowers. She gave me una cosa así a grande de big old thing like flores. that, full of flowers. Llévasela a tu esposa. Take this to your wife. Ok, Okay, está bien. that's fine. Yo se la llevé a mi esposa. I took it to my wife. Y luego mi esposa quiere conocer a la my señora, pues wife esa wanted to señora know this aquí, lady. ¿por qué te dio flores? Why that lady give you flowers to give me? What? Sí, mija, dije, ahí está la Yeah, honey, florería, there's the dije, ve y flower shop right conócela. there. Go and meet Después resultó ser clienta de nosotros, Afterwards, se hizo she turned clienta de out to nosotros, be- la señora. her. A client of ours. Ya falleció, You know, she died. ya, era una señora grande She ya. was a big customer that Pero we had, but Dios God es el que hace estas is cosas, the one who hermano. does these things. Y nosotros tenemos problemas de And we have creer a problems Dios. believing God. Y ese es el problema más And grande que that's the tenemos. biggest problem that Dios, we have. Dios puede hacer cualquier God cosa. can do hermano. anything. Dios puede hacer cualquier God can cosa. do anything. Todo lo que tenemos que hacer All we have es to do cumplir con su palabra, hacer lo que Él dice is que do what He hagamos asks us to y va a do. trabajar. And it'll work. Fulfill Cuando His Él word. dice, dad y se When te he says, dará, "Give, it shall be given unto you."
Medida buena, remecida, measure, apretada, darán pressed en down, tu shaken regazo. together, Quiere will give decir into que your cuando tú bosom. That des, means that Él when va a you causar a alguien a que te give, dé. he'll cause someone Aleluya. else to give to you. Cuando David When acudió a David Él, went to him, cuando David puso su when confianza David en put Él, his trust in him, Dios hizo todos los arreglos. God Fíjese made bien. all the arrangements. ¿Usted cree que fue un think that accidente, una it was an casualidad accident or a de que coincidence nadie muriera en nobody este asunto? died Que todos in estaban this vivos, todas las situation, that mujeres everybody was regresaron, alive, todos all the los women hijos, came back, all todos. the Si este children. era el enemigo y ellos habían peleado con él, They had fought against the alguien va a enemy. morir. They thought, well, somebody's going to Pero die. no. But no, Ahí lo leímos we just read it right there. y todo lo perdido lo recogió David. Everything that was lost, Dios es Dios, David hermano. recovered. God Y is Dios God, hace lo que and Dios God hace. does what God does. Lo que Él está esperando What He's waiting for es que nosotros is nos for us sometamos to a submit Él to Him y lo que Él dice. and what He says. Si solo puedes If you creer, can only believe, dijo Jesús Jesus said, en Mateo 21, Matthew 21, si 21, solo 21, if puedes you can creer, only believe, puedes decirle a esa you can tell montaña that mountain que se mueva de to allí, be se moved echa a from la there mar and throw y lo itself into the tiene sea, que hacer. and it'll have to do it. Wow. Wow. Toda una montaña. The whole mountain. Mm-hmm. Cuando Jesús buscó When fruto Jesus sought fruit de la from higuera the fig tree, y no tenía fruto, and it didn't la have any, maldijo, he maldita cursed it. seas, He no said, "You're darás cursed. fruto. You ya will más". not get fruit ever again." En ese momento In that se moment, secó el árbol that tree dried up, y los discípulos se... and the disciples were just, ¿Viste lo que "Did hizo? you see what he did? ¿Qué les dijo él? What did he say?" Si tienen fe, ustedes If you pueden have faith, decirle a esa montaña You que can se tell mueva that y se mountain echa a to la mar move, y lo va a to be tener que cast hacer. itself into the sea, and it'll have to do it. Fe. Faith. Tanta fe tengo que tener How much faith do I have to para poder have hacer eso. to be able to do Del that? tamaño de Faith una the semilla size de of a mustard mostaza. seed. Es la semilla más pequeña It's que the hay. smallest seed that there is. Y de ahí nace el árbol más grande. And from Fíjese there bien, is where de una semilla the big pequeñita. tree grows, from that tiny little seed. Si tienes fe, If you have como un faith, grano de the mostaza, size of a mustard seed, tú puedes hacer estas you can cosas. do these things. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? What was it that Jesus Mayores said? cosas que Greater las que things yo hago, than what I ustedes do van a hacer. will you do? ¿Cómo? How? Solo podemos creer. If we can only believe. Vamos a orar. Let's Padre. pray.